Área de validez. Las listas de materiales para material pueden ser válidas a diferentes niveles de organización. Puede utilizar una lista de materiales para material para gestionar datos que se apliquen directamente a la fabricación. Por esa razón, el área de validez es el centro. El centro es el lugar donde se organizan todos los procedimientos de planificación de trabajo necesarios, como la planificación de necesidades y la creación de hojas de ruta específicas. En ese caso, debe crear una lista de materiales específica para el centro. Pero también puede crear una lista de materiales del grupo sin referencia a un centro. Por ejemplo, un diseñador actualiza una lista de materiales del grupo durante la fase de diseño de un producto y, a continuación, asigna la lista de materiales a uno o varios centros para la fabricación. Puede ampliar el área de validez de una lista de materiales asignando la misma lista de materiales a un material ubicado en diferentes centros. Lista de materiales del grupo, de empresas. Si crea una lista de materiales para material sin referencia a un centro, la lista de materiales es válida en toda la empresa. Para ello, deje en blanco el campo centro. El sistema solo verifica si existen maestros de materiales. No verifica los datos del centro. Lista de materiales para material específica de centro. Si crea una lista de materiales para material con referencia a un centro, el sistema realiza una serie de verificaciones. Debe existir un registro maestro de materiales con los datos del centro correspondiente para el material de cabecera de la lista de materiales. Al introducir las posiciones, el sistema verifica si existen datos del centro para los componentes del material, véase ampliar el área de validez. El siguiente gráfico muestra las verificaciones para crear una posición de material en una lista de materiales específica de centro. En primer lugar, el sistema verifica si existe el registro maestro de materiales. A continuación, el sistema verifica el material específico de centro. Si las verificaciones se realizan correctamente, el sistema acepta el material en la lista de materiales para material. Puede crear listas de materiales para equipo para un centro específico de planificación del mantenimiento. Sin embargo, los equipos se gestionan por cliente, grupo, y no por centro. Por regla general, el sistema verifica los datos del centro para una posición de lista de materiales, pero hay un tipo de posición especial para posiciones de lista de materiales que son relevantes para el mantenimiento, por lo que el sistema no verifica los datos del centro para estas posiciones. Ampliación del área de validez. Puede ampliar el área de validez, centro o grupo, definida al crear una lista de materiales. Para ello, debe asignar la misma lista de materiales a un material ubicado en centros diferentes. Puede asignar una lista de materiales creada en un centro específico, por ejemplo, 0001, a centros adicionales, por ejemplo, 0002 y 0003, o a todo el grupo, en blanco. Puede asignar una lista de materiales del grupo a centros individuales. Esas listas de materiales relacionadas se identifican en el sistema SAP mediante un número interno de lista de materiales común. El número interno de lista de materiales común se visualiza en todas las pantallas de asignación de centros. Antes de que pueda asignar la misma lista de materiales a un material ubicado en diferentes centros, deben cumplirse las siguientes condiciones. El material cuya lista de materiales para material desea asignar a un centro adicional debe tener un registro maestro de materiales en el nuevo centro. Todas las posiciones de material de la lista de materiales deben tener registros maestros de material válidos en el nuevo centro. Si la lista de materiales es únicamente relevante para el mantenimiento, puede asignar la lista de materiales a centros donde no existan datos del centro. Si se actualiza la unidad de medida de salida en una posición de lista de materiales, esa unidad debe ser igual en todos los centros. Si la lista de materiales contiene una posición no de almacén para la que se introdujo un componente del coste, el sistema verifica la cuenta. Si el componente del coste es de costes primarios, el sistema verifica si existe una cuenta de mayor para la sociedad. El sistema utiliza el área de valoración y el centro al que está asignada la lista de materiales para determinar la sociedad. Los costes secundarios solo se actualizan en la contabilidad de costes. Antes de poder asignar una lista de materiales a uno o más centros adicionales,
El objeto de autorización para centro de lista de materiales de su perfil de usuario debe contener los valores necesarios. El siguiente gráfico muestra cómo se asigna la misma lista de materiales a un material en diferentes centros. Si desea asignar la lista de materiales para un material a un centro en el que ese material ya tiene una lista de materiales múltiple, identificada por el mismo número interno de lista de materiales, solo puede asignar una alternativa de ese grupo de listas de materiales al material del centro. Las asignaciones de centros también pueden realizarse para listas de materiales para equipo y listas de materiales para ubicación técnica.